Y hoy en nuestras entrevistas tenemos a Ellen Lainez, quien llegó de El Salvador hace 11 años, tiene un niño de 2 y está en un área profesional que pocos conocemos, el área de los vinos. Bienvenida, Ellen. Muchas gracias, Sandra, por la invitación y muchas gracias, Daniela, por tenerme acá con ustedes. Es un placer. Bueno, pues para Hispanic Women Network es un gusto tenerte aquí y sobre todo a una mujer que nos muestra un área completamente diferente a las que estamos nosotros supuestos a conocer. Cuéntanos cómo llegaste al área de los vinos. Bueno, empezó como una inspiración hace, no voy a decir hace cuánto tiempo, pero sí empecé, digamos que un poquito temprano a conocer sobre vinos. Luego, bueno, mi papá era mucho, en parte, la inspiración de tomar buen vino, de tomar siempre correctamente, como una dama, ¿me entienden, no? Entonces, él fue como una inspiración. Entonces, luego tuve la oportunidad de viajar y gracias a los viajes pues pude conocer varias regiones vinícolas y desarrollé el gusto y el placer de degustar vino. Y eso fue hace mucho tiempo. Yo he trabajado por años en el área de hospitality, travel and tourism en Canadá y también en El Salvador anteriormente, ¿verdad? Eh, entonces, entrar a un área que está dominada por gente que ya está estudiando, que ha trabajado junto en restaurantes, que la mayoría, bueno, eran hombres, ahora hay mucho más mujeres trabajando en la industria y pues ha sido y todavía es un poco lleno de retos. Cuéntanos, Ellen, ¿por qué crees que esta sigue siendo una industria muy machista? Pues porque, bueno, eso es histórico, ¿no? El vino, la cultivación del vino data de en milenia. Entonces, todos los datos históricos que se han encontrado, pues se mira a un hombre prácticamente cultivando la tierra, porque, o sea, cuando tomamos vino es cultivando la tierra, y el hombre generalmente es el que provee, y el que cultiva la tierra y el que trae el alimento a la casa. Entonces es como una cuestión muy, um, no quiero decir machista porque tal vez no es el concepto, pero sí es como histórico. Como Con cultural, ¿no? Ha venido es desarrollándose de acuerdo sí, a sí, culturas. pero por esa razón, ¿no? Porque como el que siembra para proveer a la familia es el hombre generalmente y la mujer cuidaba de la casa. Ahora los papeles pues están finalmente Invertidos. invertidos o O no, digamos iguales. igual, ¿no? Iguales, exacto. Entonces Vamos también las llegando a la mujeres, equidad. nosotros proveemos también, ¿verdad? El vino ha sido para mí, antes era simplemente un hobby, aparte de mi carrera, de mis estudios, siempre ha sido un hobby, pero se desarrolló en el punto de que yo quise descubrir más, aprender más, y lo que yo estudié en la universidad, lo que yo desempeñé, por decirle algo, me llevó a descubrir mucho más y ver que eh, sí está dominado mucho por el hombre en cierta medida, en ciertas partes del mundo, pero cada vez más estamos viendo más mujeres incursionando, llevándolo como un arte, como una forma de expresión. ¿Y qué sugerirías para alguien que le gusta el vino, le gusta tomar vino, pero que no tiene ni idea qué escoger, qué comida, con qué comida va el vino? No, cómo es la manera de entrar a tener esa pasión que tú tienes por las vinícolas, por todo lo que ocurre alrededor de los vinos, que por supuesto sé que es tu pasión? Entonces, ¿cuál sería una invitación para llegar ahí? Una de las invitaciones que yo les podría decir es, el vino es un arte, el vino es historia, es geografía. Para muchas mujeres tomar vino o tener vino es un sinónimo de feminidad, o sea, si lo queremos poner desde el punto de vista femenino. Claro, los hombres saben también apreciar un buen vino muchas veces, ¿no? Y si alguien quiere aprender un poquito, aparte de que me pueden buscar a mí para eso, pueden siempre consultar libros. Hay muchos recursos sobre las regiones del mundo del vino. Hay muchos libros para beginners, ¿no? Hay muchos libros para gente que quiere comenzar. Yo no creo mucho en los puntos que se les da a los vinos muchas veces porque puede ser eh, muy erróneo muchas veces. Cuando usted Subjetivo, empieza, ¿no? Es subjetivo.
Es muy subjetivo y lo que sucede es que yo lo que le recomiendo a la gente es prueben de todo, tienen que probar de todo. Si a usted le gusta un vino, digamos, dulce, que mucha gente llama dulce, yo recomiendo que se salga un poquito de lo dulce y pruebe algo más diferente, ¿verdad? Otra región, que no solo sea California, que no solo sea Niágara, por ejemplo, que sea más como explore Grecia, explore Chile como región vinícola. Hay muchísimas cosas para hablar contigo porque obviamente este es un tema apasionante, pero esta es una nota muy corta para invitar a todas las personas que nos ven a que se acerquen a Wine Consul, que es tu compañía, y bueno, que busquen cómo aprender más de vinos y cómo deleitarse con cualquier comida. Pero antes de irnos, no podíamos dejarte ir sin saber qué sugerirías, qué consejo le puedes dejar a alguna mujer que esté tratando de entrar en un área que no es necesariamente la de los vinos, pero pensemos en un área difícil que esté mayormente cubierta por los hombres, ¿no? Esas carreras, esas profesiones donde las mujeres cada vez nos vemos más retadas a hacerlas, pero encontramos un camino difícil. ¿Qué dirías tú que has labrado básicamente ese camino? Estoy todavía trabajando en eso, pero mi mayor consejo sería, si tiene una pasión por algo, si tiene un deseo por descubrir algo, hay que trabajar en ello, hay que trabajar en ello y reinventarse a diario, reeducarse, leer mucho, hay muchos podcasts, muchas veces los que somos mamás tenemos que, me cuesta tomar mis libros y ponerme a leer, entonces me pongo mis earpods y ando corriendo por todos lados con el niño y escucho mis podcasts. Son muy educativos, le ayudan a desarrollar mucho el entendimiento, las cosas que quiere aprender y eso va para todas las áreas. Digamos, si alguien quiere tomar una second career, un hobby que usted pueda desarrollar. Si es usted buena con algo de las manos, que yo no soy, pero si es buena como para hacer algo bonito, como craft, pues siga la pasión, apréndalo. Hay muchos YouTube que enseñan cómo hacer todo ese tipo de cosas. Y si es algo que le llama mucho la atención y cree que lo puede explotar, pues es un proceso de aprendizaje que lleva tiempo y es muy difícil y hay que trabajar en mercadeo, hay que trabajar en su propia marca, pero usted no lo va a ver como, "Ay, es un trabajo que tengo que hacer", es algo como que se levanta cada día, y tiene esa Pasión. pasión y esa felicidad de que, ok, ¿qué hay para ahora? Ok, un correo, tengo que rediseñarme, ¿me entiende? Entonces eso es para mí el mejor consejo que les podría dar a todas las mujeres latinas, hispanas acá en todo el mundo, en Canadá también, pues obviamente, que sigan sus sueños. A veces es muy difícil, especialmente si uno tiene ya, digamos, sus estudios, pero digamos quieren hacer algo diferente también al mismo tiempo. Es algo apasionante, ayuda a liberar la mente, ayuda a desestresarse también. Muy bien, pues te agradecemos mucho el haber aceptado esta invitación. Daniela, ¿tienes algo más para Ellen antes de despedirnos? Me encanta, Ellen, lo que estás haciendo y que además, aún siendo una industria a lo mejor tan compleja y como tú dijiste, tan dinámica, que te estés reinventando todos los días y que estés compartiendo con muchas mujeres que quizás hoy en día están escuchándote y que estás sirviendo obviamente de inspiración y de empoderamiento para muchas mujeres alrededor del mundo. Muchísimas gracias Gracias. por tu participación. Gracias, Daniela. Muchas gracias, Sandra, también por la invitación nuevamente. Y un saludo a todas. Mil Sigan gracias adelante. y nos vemos en una próxima nota en Hispanic Women Network.